Muy buenas noches a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a su casa, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en este inicio de año, donde verdaderamente hoy abrimos con el lujo de la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos y la importancia de la historia militar, por parte del general Clever Chávez Marín, compilador, y el ingeniero Tomás Durán Nieto, comentarista. No sé si quieres hacer la presentación. Sí. Señoras y señores, bienvenidos a la primera sesión anual de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Me voy a permitir presentar a quienes componen la mesa de esta noche. Nos acompaña en representación de nuestro presidente, que por causas de fuerza mayor no ha podido acompañarnos. Está el ingeniero Raúl López Velázquez, él es el primer vicepresidente de la Junta Directiva de esta sociedad. Nos acompaña también el general Clever Alfonso Chávez Marín, coautor y compilador de esta obra. El ingeniero Tomás Durán Nieto, también miembro de la directiva y comentarista de la presente obra, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Les rogaríamos que antes de iniciar la sesión apagáramos nuestros teléfonos o los pusiéramos en vibrador, por favor. Y bien, cedo este micrófono al ingeniero Tomás Durán Nieto, quien hará los comentarios de la publicación del general Clever. Pido un aplauso para el ingeniero Tomás Durán Nieto. Gracias. Muy buenas noches. La importancia de la historia militar. La historia militar no puede limitarse a una simple narración de hechos, ya que se convertiría prácticamente en un libro de efemérides. Es preciso profundizar más, llegar a establecer la relación entre causas y efectos, discriminar por qué la situación política llegó a convertirse en situación de guerra y cuáles fueron las derivaciones inmediatas y más lejanas del Tratado de Paz que puso fin a la contienda. Puntualizar las innovaciones que en los procedimientos tácticos y estratégicos introdujeron las características del nuevo material. Deducir enseñanzas tanto en el orden militar como en el político. Seguir atentamente las necesidades y aspiraciones de los pueblos, origen múltiple de los conflictos armados. Agustín Rivas Ramírez. Señor general Clever Alfonso Chávez Marín, agradezco la distinción que me dispensó con la invitación para la presentación de este valioso libro, ya que en la lectura de los 21 trabajos que lo componen, de los que uno es autor, se disfrutan por su amenidad y calidad, debidas desde luego a sus responsables, pues logró conjuntar una pléyade de escritores de gran relevancia, como lo denotan sus respectivos currículums, conocidos algunos por ustedes, pero todos profesionales de sus temas. El general Clever nos da en forma escrita una presentación del origen que da lugar a esta publicación, agradeciendo la anuencia e intervención de varias instituciones culturales, tales como el Seminario de Cultura Mexicana, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Secretaría de la Defensa Nacional, Asociación del Heroico Colegio Militar de Jalisco, Asociación Civil, Universidad del País Vasco, Universidad de Los Ángeles, California, Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. La Guerra del Mixtón, una nueva perspectiva.
es el título que el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra le da a un trabajo que analiza el espíritu de la causa que desató la insurrección de los naturales de la región de Tequila, Amatitán y otras zonas aledañas. Para ello, cita pasajes que varios libros y tratados, como La rebelión de Nueva Galicia, de José López Portillo y Weber, la relación de la jornada que hizo don Francisco de Sandoval a Cacitl con el señor virrey don Antonio de Mendoza cuando fue la conquista y pacificación de los indios chichimecas de Juchipila el año de 1541, publicado por don Joaquín García Izcabalceta en sus documentos para la historia de México, Fray Antonio Tello, Crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, Matías Mota Padilla, Historia del Reino de la Nueva Galicia en la América Septentrional, y Carlos María Bustamante con Memorias sobre la Guerra del Mixtón en el estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara. Consecuencia del razonamiento derivado de la lectura de estas obras, llega a conclusiones muy interesantes que vale mucho la pena leer cuidadosamente y concluir conjuntamente en que la ingesta de la bebida mezcal y el baile conllevaba a los aborígenes a un estado de éxtasis que les permitía dialogar con sus dioses y recibir instrucciones a través de sus sacerdotes o sacerdotisas. Y fue en este estado que se originó el inicio y término de la famosa guerra. Las fuentes del poder aéreo. El doctor Pablo Molesnik, investigador de la Universidad de Guadalajara en Seguridad Nacional, politólogo egresado de la Universidad de Rosario, Argentina, en su disertación nos dice que los técnicos del poder aéreo se inspiran en los desarrollos doctrinarios del poder naval, que podemos sintetizar en el principio del uso y la negación, es decir, la capacidad de utilizar el mar, en este caso el aire, con el propósito de hacer la guerra e impedir que el enemigo haga lo mismo. También nos dice que el nacimiento del poder aéreo se da en la Primera Guerra Mundial con el concepto tridimensional de ella. Asimismo, el dominio del aire no puede ejercerse hasta en tanto no se obtenga, y no puede obtenerse a menos que sea por la fuerza. El nacimiento de la Fuerza Aérea, denominada en algunos países Ejército del Aire, constituye un servicio armado cuyos principales objetivos es la conducción de la guerra en todas sus formas. La misma está constituida generalmente por una combinación de aviones de caza, bombarderos, helicópteros, aviones de transporte y otros tipos de aviones. Es hasta finales de la Primera Guerra Mundial cuando germina la idea de que sería posible y conveniente confiar a las fuerzas aéreas misiones de guerra independientes. Con esta ideología principian los países beligerantes a considerar la independencia de las fuerzas aéreas y paulatinamente los demás, salvo dos excepciones, México y Colombia. Debo declarar que no estoy totalmente informado si Colombia ya tiene su propia fuerza aérea independiente, pero de lo que sí estoy seguro es de que México todavía no. De fieles súbditos del rey a ciudadanos al servicio de la nación, milicias y sociedad en San Luis Potosí, 1767-1828. Juan José Benavides Martínez, egresado de la Universidad del País Vasco en España, se doctoró cum laude. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Principia su artículo, como él lo llama, con una introducción en donde de una
da una semblanza general del contenido del mismo, que es conocer las principales características y el papel desempeñado por la institución militar en San Luis Potosí, en las postrimerías del virreinato y su evolución en los primeros años de la independencia. Los conflictos militares ocurridos en la segunda mitad del siglo XVIII entre España y países adversarios en su momento, como fueron Inglaterra y Austria, derivaron en la derrota de España en la Guerra de los 7 Años, que tuvo como resultado la ocupación inglesa de Manila y La Habana, piezas claves en el comercio colonial. Traen como consecuencia en la Nueva España la formación de cuerpos milicianos con una estructura militar y de carácter permanente como base de su defensa. En 1767 se creó la Legión de San Carlos, que fue creada para contrarrestar una serie de revueltas que estallaron en San Luis, el Bajío y Michoacán, que protestaban contra las autoridades virreinales, la que resultó inútil por sus carencias, siendo sustituida en 1795 por los regimientos provinciales de dragones de San Luis y San Carlos. En octubre de 1810, el coronel Félix María Calleja, comandante militar de la Brigada de San Luis, creó 2 nuevas unidades militares para combatir a los insurgentes: Cuerpo Patriótico de Caballería Lanceros de San Luis y el Regimiento de Infantería Patriotas de San Luis. Al inicio de la independencia, Iturbide opta por apoyarse en las milicias provinciales para garantizar la seguridad del país. El conflicto hispánico-británico y el plan virreinal de 1775, tema desarrollado por la doctora Guadalupe de la Fuente Salcido, doctorada en Historia por la UNAM, laborando actualmente en la Escuela Superior de Guerra en la Ciudad de México. En este trabajo trata conceptos como los cambios que se dieron en todos los órdenes, principalmente el militar, íntimamente relacionado con el quehacer humano integral, ya que los ejércitos son reflejo de la sociedad que los produce y, por lo tanto, es indispensable estudiar los parámetros económicos, políticos y sociales dentro de los que se desarrolla la práctica de la guerra. En ese siglo, Inglaterra surgió como una potencia naval y comercial indiscutible. En cambio, España no pudo volver a ser la misma potencia militar de otras épocas. Ante eso, poco pudo hacer por defender sus posiciones americanas tan extensas y abundantes, riquezas naturales, por lo que necesitó redefinir su operación atlántica, que se ha dado en llamar el redescubrimiento de sus posesiones indianas. De esto deriva una expresión de Alejandro von Humboldt: hasta la época de la independencia de los Estados Unidos de la América septentrional, el gobierno español no había pensado siquiera en aumentar el número de sus tropas en las colonias. En 1975 se elaboró un plan de defensa para la Nueva España y en especial para el puerto de Veracruz, considerado la puerta de entrada del virreinato. Fue producto del trabajo en equipo de hombres del tamaño de Juan Fernando Palacio, Manuel de Santisteban, Agustín Grames, Nicolás Devis, Segismundo Font, todos ellos brillantes ingenieros militares nominados por el virrey de la Nueva España. Fortificaciones en la Nueva España en el siglo XVIII. Luis Ortiz Macedo, doctor en arquitectura. El doctor clasifica las fortificaciones en la Nueva España en varias vertientes. En el primer grupo sitúa las obras exteriores, constituido por las construcciones defensivas para prevenir los frecuentes ataques extranjeros.
subdivididos en fortalezas para custodiar los puertos y ciudades donde se concentraban las riquezas que deberían de enviar a España, como Veracruz y Campeche, y puertos de arribo de mercancías en tránsito, desde Oriente, como fue Acapulco, y obras de menor tamaño para la protección de puertos pequeños y fortificaciones en los caminos con diversos grados de dificultad. En otra categoría están las obras para el control y avance de las fronteras interiores, sobre todo el norte del país, donde una gran cantidad de presidios dieron lugar al establecimiento de numerosas poblaciones: Celaya, San Miguel de Allende, Lagos de Moreno, Ojuelos, Sombrerete, entre otras. El Real Ejército y los presidios de Alta California. El doctor Carlos López Urrutia nació en Concepción de Chile, estudió en la Universidad Jesuita de Santa Clara, California, Estados Unidos de Norteamérica, completa sus estudios militares y obtuvo su maestría en la Universidad de Berkeley, California, y se doctoró en estudios norteamericanos en la Universidad Interamericana de México. Así, escribió El Real Ejército de California. Fue miembro correspondiente de varias academias de historia y de la Asociación Internacional de Historia Militar, Asociación Civil. Su trabajo permite considerar adecuadamente la importancia del Real Ejército y los presidios en la fundación y desarrollo de varias de las principales ciudades de la California, perteneciente ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre otras cosas, determina que la historia demuestra que entre misión, pueblo y presidio, es este último el elemento militar el que hizo posible la existencia de los otros dos. Nos proporciona también el significado de la palabra latina presidium, de la que se deriva presidio, puesto militar, y el porqué de su designación actual, así como también los componentes físicos de esas instalaciones y su distribución, llegando a la conclusión que fue el presidio y la compañía presidial la más importante institución española en California, elemento indispensable en la conversión y colonización del territorio y sus habitantes. La lucha por la independencia en Texas. Martín González de la Vara, doctor en Historia por el Colegio de México, investigador asociado por el Colegio de Michoacán. Por medio de su investigación, nos enteramos de la situación de Texas hacia 1810, un territorio muy extenso y poco poblado, 4.500 habitantes, y el importante papel que jugó durante la primera etapa de la lucha de la independencia. Las diferentes actividades de sus habitantes realizadas en pro y en contra del movimiento, el cambio de mando de sus dirigentes, principalmente del coronel Ignacio Elizondo, que da lugar al acto de aprehensión del cura Hidalgo en la Catita de Oján, acompañado del ex gobernador tejano Manuel Salcedo. Prosigue relatando con lujo de detalles los movimientos políticos y enfrentamientos militares entre republicanos y realistas, encabezados por José Bernardo de Lara y Manuel Salcedo respectivamente. Este episodio termina con la derrota y fusilamiento del líder realista y 16 oficiales el 1 de abril de 1813. Las diferencias continúan con otros actores hasta el 12 de julio de 1821, fecha en que todas las autoridades civiles y eclesiásticas decidieron adoptar y enviar a la Ciudad de México su adhesión a la independencia. Las compañías francas de voluntarios de Cataluña en Nueva Galicia, 1772-1793.
El doctor José Rojas Galván, investigador de la Universidad de Guadalajara, obtuvo maestría y doctorado en el Colegio de Jalisco con las milicias de Nueva Galicia, élite, indígenas y castas. El doctor Galván nos narra que como consecuencia de las características geográficas y de la población originaria de la Nueva Galicia, se presentaron enfrentamientos de orden jurisdiccional entre el centro del virreinato y la Nueva Galicia, ya que se disputaban el control militar de la región. Guadalajara aducía que le correspondía el control por ser una región conquistada por Nuño Beltrán de Guzmán. Esta controversia se mantuvo hasta el siglo XVIII, en el que Eusebio Sánchez Pareja, presidente del Cabildo de Guadalajara, propuso al virrey Matías de Gálvez como solución para terminar la controversia entre militares y autoridades civiles, extinguir los cuerpos milicianos y reemplazarlos por una o dos compañías de veteranos extraños al país y sujetos al gobierno político. Esta propuesta nace de la experiencia que le tocó vivir cuando se desempeñó como oidor decano de la audiencia tapatía, momento en que fueron asignadas compañías francas de Cataluña que prestaron sus servicios de 1773 a 1777, marcando una etapa de quietud como nunca la había tenido la región. Estas compañías nacieron en Cataluña, España, la primera en Barcelona en 1772 para apoyar la expedición de la provincia de Sonora, y la segunda la formó el virrey Bucareli en 1777 con igual objeto, teniendo ambas como principal característica la disciplina y honestidad. La batalla del Puente de Calderón. La doctora María del Carmen Vázquez de Mantecón, con licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. La doctora Mantecón nos dice en esta ponencia: me referiré a algunos pormenores de la batalla y a su sugestiva escenificación. Para abordar el suceso de Puente Calderón, es importante empezar a señalar la documentación en la que me he basado para, por un lado, situarlo en el entramado de la guerra y, por el otro, saber la condición del armamento que usaron ambos contendientes, lo que nos permitirá, dice ella, interpretar las opuestas versiones realistas insurgentes. Es por esto que recurre a los partes del comandante del Ejército del Centro, Félix María Calleja, elaborados a partir de los informes de cada uno de los jefes de batallón en las diferentes armas, por el lado realista. Importante también lo recogido en la colección de documentos para la Guerra de Independencia de México por Juan Hernández y Dávalos, y la narración de Pedro García, que sería la contraparte del letal de Calleja. Después de este planteamiento, nos sitúa en el teatro de la batalla con sus antecedentes. Continúa con el desarrollo de las operaciones en la versión de Calleja por un lado, por el lado realista, y la versión insurgente de Pedro García. Importante también la descripción del armamento insurgente. La muerte de John Riley, organizador de los San Patricios, en un artículo inédito del doctor Robert Ryan Miller, 1999. La doctora Carmen von Cánovas, investigadora independiente, se ha interesado mucho en la historia de las Californias. Apasionante relato de la doctora Cánovas, orgullosamente jalapeño,
Jarapeña, quien nos muestra en su narración una devoción sin límites a la amistad y al profesionalismo del doctor Miller. Nos describe amplia y justamente a su primo postizo, como lo llama. Menciona la mayoría de los libros que este escritor publicó con relación a México, destacando desde luego el Batallón de San Patricio en la guerra de Estados Unidos-México. Nos lleva de la mano a través del seguimiento que se le da a la pista encontrada por Miller con relación a la muerte de John Riley, hasta tener la certeza de la ubicación y fecha de su deceso, ocurrido en el puerto de Veracruz en 1850. Cánovas resalta la principal lección de Miller: entrelazar redes en todas direcciones y labor de equipo, haciendo hincapié que Miller no quiso dejar sin compartir algo que sirviera de plataforma que incentive a futuros historiadores a revalorar objetivamente la posición de los sanpatricios. Ni héroes, ni traidores, ni santos, ni demonios, sino seres humanos ante una tremenda encrucijada. Reflexiones sobre la invasión de Estados Unidos a México, 1846-1848. Manuel Aguilar Moreno, doctorado en la Universidad de Texas en Austin, laborando actualmente en la Universidad de Los Ángeles, es uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Historia Militar, AC. Nos comenta el doctor Moreno los motivos que le impulsaron a escribir este trabajo. Primero, el conocimiento desde la niñez de la invasión de los Estados Unidos que efectuaron sobre México y como consecuencia la pérdida de los actuales estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Además, la comunicación que recibió del general Clever en Austin durante su estadía por sus estudios doctorales, a fin de que investigara sobre los restos de 32 soldados mexicanos que habían caído en la batalla de Resaca de la Palma, que por cierto marcó el inicio de las hostilidades. Nos dice que estos restos son el testimonio de que la gente humilde sabía, aunque con cierta vaguedad, de la pertenencia a una patria a la cual defendió con lealtad. Esta solidaridad y lealtad, que fueron sus actitudes básicas, fueron diametralmente opuestas a los de una gran parte de los altos jefes políticos y militares. Nos señala también las 5 causas de la guerra e invasión que causaron la invasión estadounidense. El desarrollo de la guerra la conocemos y puede resumirse en una cita del editor Walt Whitman, que dice: dejemos que nuestras armas sean llevadas con un espíritu que le enseñará al mundo que, aunque no estamos a favor de pelear innecesariamente, los Estados Unidos saben cómo aplastar y cómo expandirse. Y preguntan: ¿cómo puede llevar a cabo el ineficiente México con su superstición, su burla de la libertad, su tiranía de los pocos sobre los muchos, la tarea de poblamiento del Nuevo Mundo? ¿Cómo puede compararse con una noble raza? Somos nosotros quienes lograremos esta misión. El gran olvidado doctor Pedro van der Linden, el doctor Clever Alfonso Chávez Marín, aborda el tema que domina plenamente y lo trata con gran sensibilidad hacia un personaje de la talla que caracterizó al doctor belga van der Linden, quien dejó honda huella profesional
y humanitaria en su estadía en nuestro país, del cual solamente salió temporalmente para estudiar y lograr su titulación como doctor en medicina por la Universidad de Luisiana en Nueva Orleans, regresando a seguir haciendo el bien hasta su muerte, acaecida en San Pedro Tlaquepaque el día 15 de noviembre de 1860, en su viaje de Ciudad de México a Guadalajara a fin de atender al general González Ortega. Efectúa un amplio relato de sus actividades profesionales, destacando las que realizó aquí en Guadalajara, donde combinó su actividad de médico con la docencia en la Universidad de Guadalajara, a grado tal que se decía que en sus cátedras se difundían entre la juventud las luces del saber. Asimismo, nos relata sus logros y aplicación de su saber e ingenio médico, como fue la invención de las camillas argelo-mexicanas, en las que se podían transportar heridos tanto por los camilleros como por las acémilas, la modificación de los reglamentos del servicio médico militar que estaban vigentes desde el virreinato y que resultaban obsoletos, teniendo realce la modificación del artículo 123, que establece a partir de su modificación que los soldados enemigos heridos serán tratados de la misma manera que los soldados amigos. Asimismo, nos hace saber una serie de anécdotas propias de un personaje tan activo y polifacético. Batalla de Camarón. Luis García Magaña, general de división retirado del ejército mexicano, ha sido agregado militar de México en Washington y, entre otros muchos cargos, director del Archivo Histórico de la Sedena. El general Garfias nos pone en conocimiento un notable hecho de armas ocurrido durante la intervención francesa el día 30 de abril de 1863, acto bélico que enaltece a los ejércitos mexicano y francés, porque después de la derrota francesa del 5 de mayo de 1862, lanza Francia una nueva embestida sobre Puebla, a fin de lograr el objetivo principal de conquistar la capital de la República Mexicana, para lo cual necesitaba mantener fluida su vía de comunicación para proveer a su ejército de pertrechos de diversa índole, por lo que tenía que custodiar esos envíos, principalmente en la zona del estado de Veracruz, que por las características del terreno y clima abundaban los ataques de las guerrillas, que era el principal sistema defensivo empleado por el ejército mexicano. Es así que se suscita un enfrentamiento en un lugar de nombre Camarón, en el estado de Veracruz, a donde se fortifica una partida de 63 hombres de la Legión extranjera, obligados por una fuerza mexicana superior en número al mando del coronel Liñán. Vencidos los legionarios con un considerable número de muertos y heridos, los 3 últimos supervivientes que quedaban ya sin parque se lanzaron al ataque a la bayoneta, cayendo abatidos. Por el lado mexicano también se registraron un número considerable de bajas, pues aun cuando eran muy superiores en número, eran también muy inferiores en armamento y adiestramiento militar. Para la Legión extranjera, este día es el más memorable de su historia y se celebra cada año en cualquier lugar donde se encuentren operando. Para los mexicanos, nos significa un acto más de sacrificio y amor a la patria de su pueblo. Sobre el caudillismo venezolano y otras concepciones. Inés Margarita Guardia Rolando es egresada de la Universidad de Caracas en Venezuela, en donde fue profesora de historia. Estuvo laborando en la Universidad Panamericana de Guadalajara,
ha participado en múltiples congresos internacionales en diferentes países de América. Acota que el objetivo de su trabajo es efectuar una revisión del concepto caudillismo, uno de los fenómenos políticos más importantes y característicos del siglo XIX en su país. Para ello, precisa su significado y alcance teórico, analizando las ventajas y desventajas de su aplicación, las circunstancias que favorecieron su surgimiento. Asimismo, nos da la definición de bonapartismo, cesarismo, pretorianismo, dictadura y tiranía, con sus características principales para irlas adecuando a las diferentes formas del caudillismo que se han generado en Venezuela. Concluye diciendo que el caudillismo venezolano no es diferente mucho de los caudillismos de Latinoamérica en general. Aspecto militar en Tabasco, 1518-1825. María Eugenia Arias Gómez, doctora en Historia por la UNAM, ha colaborado en varios libros colectivos sobre temas históricos, es integrante de la Comisión de Estudios Históricos de la Escuela Médico-Militar y se especialista en los estudios de los estados de Morelos y Tabasco. Después de darnos una amplia descripción geográfica de Tabasco, continúa con datos genéticos de los habitantes de la zona, el parteaguas que significó el descubrimiento y colonización del lugar por los españoles, salpicados con actos de carácter militar, también el asolamiento que los piratas ingleses principalmente ejercieron sobre la en ese entonces capital de nombre Santa María de las Victorias, misma que fue quemada y destruida, determinando sus moradores emigrar río arriba en las márgenes de Grijalva, bautizando el nuevo asentamiento con el nombre de San Juan Bautista, con el nombre de San Juan Bautista, día que llegaron, que cambió años después al agregársele Villahermosa, título conferido por Felipe II. Por su relato sabemos que en 1676 se formaron las primeras compañías de voluntarios, mismas que sufren transformaciones al paso del tiempo y necesidades. Tabasco nació como entidad federativa, llevando el peso de su carga colonial, que conlleva a una lucha orientada a defender lo suyo y que está registrada en su historiografía estatal de los siglos XIX y XX. La participación de los tlaxcaltecas en la conquista de México. Jaime Sánchez Sánchez, miembro de la Sociedad de Geografía de Tlaxcala, autor de múltiples libros sobre todo la historia de su estado, así como conferencias de esos mismos temas en diferentes partes de nuestro país. Muy interesante tema el que toca el consorcio tlaxcalteca. Trata de dilucidar un tema de grandes controversias con relación a la actitud asumida por esta etnia en la conquista de la Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Santander y otros rincones del territorio virreinal. Desde luego que no se les puede ni se les debe considerar traidores, porque surge la pregunta, ¿traidores a quién? Hay que considerar que para ese entonces no era un territorio integrado en una sola nación. Ellos defendieron sus dominios bizarramente, liderados por el joven Xicoténcatl. Ante su derrota, celebran una alianza con los conquistadores a fin de deshacerse de sus acérrimos enemigos, los habitantes de Tenochtitlan. Esta alianza fue el gran logro de los españoles, ya que los tlaxcaltecas tenían una buena educación militar, con formaciones bien definidas y acciones concebidas en tiempo y espacio. O sea,
que eran buenos tácticos y sirvieron de base para el éxito de la conquista. Cada uno de estos puntos son descritos detalladamente en su trabajo. La música de inspiración militar. Fernando Díez de Urdinibia, periodista y musicólogo, autor de múltiples libros, además de productor musical, Urdinibia nos permite con su tema conocer algo más de la música al definirnos una serie de términos musicales y cita que pasajes de acciones militares que han inspirado a grandes compositores en algunas de sus obras. Nos dice que la música militar, con sus ritmos, capacidad numérica y su color instrumental, tuvo mucho que ver con el estrépito de los cañones, por lo que es justo aceptar que contribuyó al cambio del rumbo musical para toda una época. Nos ejemplifica con el rapto de Serrallo de Mozart, en el que se escuchan sonidos hasta entonces exóticos. Analiza la Sinfonía número 100, llamada Militar de Haydn, así como otras más, admitiendo que la intromisión de lo bélico en la música fue parteaguas también para que muchos compositores llevaran a la sala de conciertos un estrépito que antes solo se escuchaba en los campos de batalla. La rebelión serrano-gomista, un paso a la institucionalidad del ejército. El capitán Sergio Martínez Torres, investigador en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, toca un tema relativo a la sucesión presidencial de 1928, en la que se perfilaron dos candidatos naturales, o así se consideraban, los generales de división Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, al sentirse respaldados por sus jefes generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, respectivamente. Este respaldo no tuvo sus efectos, por lo que al sentirse traicionados, decidieron aliarse sin renunciar a sus intereses particulares. Planearon un levantamiento armado que falló en su momento. Emprendiendo la huida, el general Serrano a su hacienda de La Chicharra, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en donde el gobernador del estado recibió órdenes de detenerlo y conducirlo a Ciudad de México. A la altura del poblado de Huitzilac, fue relevada la escolta por otra al mando del general Claudio Fox. En ese mismo lugar es fusilado el general Serrano junto con sus acompañantes. El general Arnulfo Gómez se remonta a la Sierra Veracruzana, en donde combatió contra fuerzas muy superiores, debilitándose rápidamente su grupo, siendo hecho prisionero y ejecutado en Coatepec, Veracruz. Así es como se cierra el último capítulo de la historia de México, en el que se pretendió llegar al poder por medio de las armas, considerando que con este suceso se establecieron firmemente las bases de la institucionalidad del ejército mexicano. La guerra como fenómeno social, retos para su entendimiento y enseñanza. Agustín Rivas Martínez, general de división retirado del ejército mexicano, colaboró muchos años con el historiador de la Sedena, Leopoldo Martínez Caraza. Es un trabajo muy amplio y sumamente sorprendente e interesante. Se dificulta tratar de describirlo en pocas palabras en sus partes neurálgicas. Creo que en dos citas que nos transcribe nos da una idea casi completa de su contenido. La primera de ellas es la que se menciona al principio de este trabajo en el que me baso, y el segundo nos dice que de entre todos los fenómenos sociales, la guerra es, sin discusión, el más violentamente espectacular. La guerra es la que ha dado vida a la historia, ya que esta ha empezado por ser exclusivamente las historias de los conflictos armados. Hace ya largo tiempo
que se critica la enseñanza clásica de la historia, a la que se le acusa de estar siempre dominado por el relato de las guerras y batallas. La otra cita es la que menciono al principio. Apuntes para una biografía militar de don Pablo González. Pedro Salmerón Sanginés, doctor en Historia por la UNAM, ha laborado en diversas instituciones. A grandes rasgos, el doctor Salmerón nos relata una biografía del general Pablo González, sus inicios en la revolución bajo el mando siempre de don Venustiano Carranza, el que lo eleva hasta el grado de coronel sin que sus méritos de campaña fueran exitosos, por lo que ganó el mote de el coronel que jamás obtuvo una victoria. Así, para el historiador Kuerla, el mote de basta con esto para describirlo. Pablo González era un militar torpe. Sin embargo, otros no lo consideran así y citan algunos actos de campaña que rebaten las opiniones que de él se forman los otros historiadores. Nos describe también toda la campaña de la Revolución de 1913 en el noreste de la República, en la que figuró Pablo González como general en jefe, distinguiéndose por la organización y consolidación del mando, que lo llevó a un buen resultado. Es interesante la descripción de la campaña del noreste, ya que es de las menos conocidas en la historia de la Revolución Mexicana. Historia de la Escuela Militar de Meteorología. Teniente coronel meteorólogo Antonio Delgado Cruz, militar retirado del Ejército Mexicano, veterano de la Fuerza Aérea Mexicana, quien constató y relata la evolución de su escuela hasta la actualidad. Con toda intención, dejé para último término el comentario de este trabajo, porque para el de La Voz tiene un sentido muy especial por ser egresado de esa institución. La lectura que Delgado Cruz nos proporciona me hace revivir una serie de nostalgias que se presentan en cada uno de sus renglones. En uno de ellos dice así: cabe mencionar que de 1951 a 1954 la escuela vivió su máxima plenitud, siendo precisamente el año de 1951 el de mi ingreso a esa escuela tan querida para todos los que de ella egresamos. Me atrevo a agregar unos datos que nos ayudan a conocer los logros de algunas de sus más distinguidos productos. En la década de los 60s y 70s, el Servicio Meteorológico Nacional tuvo como directores a 3 capitanes que fueron Roberto Castillo Méndez, Silvino Aguilar Anguiano y Alfonso Medina Ramírez, los 2 últimos ya fallecidos, en los que Aguilar Anguiano transformó completamente la operatividad del servicio meteorológico, principiando su etapa de digitalización y adquisición de los más modernos aparatos de medición y auxilio para el pronóstico del tiempo. Medina Ramírez, jalisciense de Guadalajara, quien inicia sus conocimientos sobre esta ciencia bajo la tutela del presbítero Severo Díaz Galindo, quien lo aconseja para seguir sus estudios en la escuela militar. Fue además hijo de un pintor jalisciense reconocido de nombre Alfonso Mario Medina, y además mi condiscípulo en las licenciaturas de meteorólogo y de ingeniero constructor. Muchas gracias. Bien, a continuación, el general Kleber, coautor y compilador de esta obra, nos dirigirá unas palabras. Pues primero que todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan para escuchar los comentarios. Este libro pues está saliendo algo atrasado porque el doctor Azuela quedó sumamente complacido con el resultado de esta actividad.
Y entonces pues yo le pedí a él que me hiciera el favor de prolongarlo, lo cual él aceptó gustosamente, pero con los trabajos, con las actividades que desarrollaba, salir del país y unos ratos aquí en México, actividades de diferente tipo, pues fue pasando el tiempo, posteriormente se enfermó y desgraciadamente pues falleció y el prólogo quedó volando. Cuando al fallecimiento de este personaje, pues fue elegido presidente del seminario el doctor Pablo García Sáenz. Afortunadamente también teníamos confianza con él. Este Seminario de Cultura Mexicana se había comprometido a hacer a pagar los costos de la edición y me prometió, sí, como no, tenemos pendiente esto, pierda usted cuidado, vamos a hacerlo. Pero pues también resultó que falleció y nos quedamos agarrados de la brocha, ¿no? Entonces, desgraciadamente, de los mismos autores de estos trabajos, varios también ya son fallecidos. Algunos de los que están vivos, pues caray, podrán seguir colaborando con nuestras actividades, pero los que ya se fueron, pues nada más su recuerdo y desde luego pues dar a conocer interesantes trabajos que realizaron ellos durante su vida. Uno de ellos fue el que se mencionó del chileno, Carlos López Urrutia. Era un enamorado de la historia de México y desde luego relacionado todo esto con la época virreinal. Otro que fue también participante, que fue el doctor Ortiz Macedo. Él fue un gran maestro en arquitectura en la Ciudad de México y por otra parte él era un convencido de que debía de conservarse la arquitectura virreinal en todo nuestro país y como la mayor parte está representada en la Ciudad de México, bueno, pues él fue de los que más trabajaron para este fin. Alguien que no participó en esta ocasión, que fue el doctor Mates, pues también ya ustedes saben que desgraciadamente pues se nos adelantó. En fin, espero todavía estar dando lata unos cuantos años más antes que otro mencione mi óbito. Entonces, mientras estemos presentes en este mundo, pues estaremos manteniendo nuestra inquietud de seguir dando a conocer la historia militar, que espero ustedes sean copartícipes de ello, y por eso los invito a que pues lean este libro, que les aseguro que no se van a aburrir. Tengo que hacerles hincapié en esto. Todos estos trabajos están pues destinados sobre todo a académicos de la historia, pero eso no quiere decir que todos aquellos que tienen inclinación para esta rama de la historia que es la militar, pues no puedan disfrutar y adquirir mayores conocimientos sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Pues les agradezco mucho pues su atención y pues paso aquí el micrófono a nuestro señor secretario. Bien, enseguida nuestro vicepresidente, el ingeniero Raúl López Velázquez, hará entrega del reconocimiento para nuestros ponentes. Bien, hemos sido testigos de esta presentación tan trascendente de este libro. El general Kleber es una de las personas integrantes de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que ha mostrado muchos frutos y que esos frutos siempre han sido libros que nos trascenderán a todos nosotros y que son los productos más tangibles y que nos preceden en cuanto a nuestra existencia. Yo creo que siempre es muy grato el ver la presentación de un libro, hacer una compilación de este tipo. No es nada fácil el coordinar todas esas voluntades y todos esos conocimientos, y sobre todo haber visto la presentación tan sucinta que hizo el ingeniero Tomás Durán Nieto. Verdaderamente hace que tengamos un muy buen inicio de este año. Y quiero entregar el siguiente reconocimiento, como es costumbre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística,
institución científica y cultural instalada el 29 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al general Clever Chávez Marín por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos. 5. La importancia de la historia militar, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2015. Y aquí los firmantes: Rubén Rodríguez García como secretario general y su servidor como vicepresidente. De igual manera, se otorga el presente reconocimiento al ingeniero Tomás Durán Nieto por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la misma leyenda, que es la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos y la importancia militar. Muchas gracias y gracias por su extraordinaria presentación. El próximo martes se ofrecerá la presentación de otra publicación de uno de nuestros consocios, que está aquí presente. Es una obra que lleva por título El adulto mayor, ensayo biológico, psicológico, social y económico, del doctor Silviano Hernández González, con los comentarios de nuestros expresidentes, el padre Armando González Escoto y el doctor Joaquín Moreno Villa. Están todos cordialmente invitados. Y como es costumbre, pues los invitamos a un brindis de honor. Y por último, nuestro vicepresidente, el ingeniero Raúl López, hará la clausura formal de esta sesión académica. Bien, siendo las 9 en punto, como las campanadas están señalando, declaro, no sin antes invitarlos a que la semana que entra asistan con nosotros, que hagan difusión, traigan personas interesadas en el tema. Vale la pena que esta sala se llene, y para llenarla necesitamos también el esfuerzo de ustedes en contagiar a nuestros amigos, a personas interesadas, a que vengan a este recinto de cultura como lo es la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, y queda formalmente clausurado.